Perla Caribe Radio y Radio Satélite Online avanzan en lo que es buscando el bienestar, la protección de la comunidad. Y estamos una vez más tratando de buscar de la mejor manera una información veraz, sólida, creíble, en donde usted, nuestro oyente y televidente, sepa que hay un medio de comunicación que le habla con evidencias, con elementos materiales probatorios, con invitados y voces autorizadas, especializadas en los temas. No es hacer una entrevista por hacerla. Y por ello es que nos tomamos todo este tiempo para ir auscultando, investigando, indagando acerca de los hechos que ocurren, no solamente en Santa Marta, sino en el Magdalena y en todo el Caribe colombiano. Hoy tenemos como invitado al doctor Alfredo Peñaranda Alvarado, destacado jurista de la ciudad de Santa Marta, especialista en derecho inmobiliario, reglamentos de propiedad horizontal y minutas, especialista en el derecho civil, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, muy acucioso, muy estudioso y defensor de la ciudad. Y nos ha llamado poderosamente la atención porque fue él el que precisamente cuando está conociendo que por medio de este medio de comunicación, y valga la reiteración de términos, nos dice que efectivamente ha escuchado, ha observado que hay mucha veracidad y contundencia en las indagaciones que estamos haciendo en torno a la problemática del servicio de energía en esta zona del país. Por ello vamos a hablar con él. Mao Zedong, el máximo dirigente del Partido Comunista de la China, dijo alguna vez: quien no ha investigado no tiene derecho a opinar. Por esa razón estamos acá investigando. Opinamos y los invitados especiales también opinan con suficientes argumentos, porque así lo tienen. Doctor Peñaranda, nos complace sobremanera, nos inquieta y nos preocupa cada día que pasa el tema del servicio de energía eléctrica en la costa caribe colombiana. Se ve más nublado el tema, un panorama más oscuro, dudoso, azaroso y hasta sospechoso por parte de la empresa Aire en esta zona del país. Hago referencia a Magdalena, Guajira y Atlántico. Los habitantes están al borde de estallar. Y ya tenemos pleno conocimiento de muchas cosas, reitero, oscuras, que están detrás de todo este negocio que se hizo al lado del gobierno nacional. Aire continúa constriñendo, continúa coaccionando, intimidando, presionando a la comunidad. La empresa de energía, que está en este momento y desde el 1 de octubre del año anterior, ya funcionando en lo que es Magdalena, Guajira y Atlántico. Se sigue cobrando las deudas anteriores con la extinta empresa Electricaribe. ¿Esto es legal o ilegal? Es el primer interrogante que le hacemos al doctor Peñaranda, que conoce de principio a fin toda esta problemática y este tema con la empresa de energía en esta zona del país. Bienvenido, doctor Peñaranda. Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por tu invitación y me place mucho pues estar en tu prestigioso programa radial
Y con mucho gusto me permito absolver la pregunta que tú me formulaste sobre la legalidad de los cobros de las deudas de la extinta o en liquidación empresa Electricaribe. Como es de conocimiento de toda la ciudadanía, la empresa Aire viene en estos momentos haciendo amenazas y presionando a todos los usuarios de suspenderle el servicio con fundamento en una deuda, que entre comillas deuda porque son situaciones que se presentaron con la antigua empresa y que muy seguramente la gran mayoría estaban en un proceso administrativo, sí, digamos una vía gubernativa, en donde todavía ante la superintendencia no habían decisiones definitivas, de tal manera que si precisamente por eso Electricaribe nunca pudo suspender el servicio mientras estaba en reclamación, esas, como digo yo, entre comillas, deudas que, entre otras cosas, Electricaribe siempre estuvo haciendo unos cobros de situaciones que supuestamente eran irregulares, pero eran situaciones prácticamente inventadas sobre predios que decían que por ejemplo, el medidor no estaba funcionando bien, o que el medidor, hay unos medidores que se dañaron, entonces colocaban unos cobros por estimados, y muy a pesar de que las personas estaban pagando el promedio de consumo mensual, seguían acumulando las diferencias de los cobros que ellos hacían estimados con respecto a la liquidación que hacía una misma funcionaria de Electricaribe sobre el promedio de consumo mensual. Entonces, hablando de esos cobros que está haciendo y esa presión que hace la empresa Aire, es totalmente ilegal, porque en ningún momento la ley permite que se hable de una cesión de contrato o cesión de crédito, porque son dos cosas diferentes, ¿sí? La cesión del contrato y lo que es la cesión del crédito. La cesión del contrato es el servicio que venía prestando la empresa anterior, pero como ustedes recordarán, la empresa Electricaribe fue intervenida por la superintendencia y precisamente por estar prestando un mal servicio, el Estado decide que ya Electricaribe no funcione, y esa fue la propuesta que hizo el gobierno de mejorar el servicio en la costa con la nueva empresa Aire, y fue la propaganda que hizo el presidente de que iba a hacer gradualmente, pero que se iba a prestar un mejor servicio, que se iban a quitar el fantasma de Electricaribe, y resulta que ha sido peor porque prácticamente lo que se hizo fue un engaño, ¿sí? al pueblo, a la región de la costa, sobre todo. ¿Por qué se hizo un engaño? Porque el Estado es el que toma la decisión de dar por terminado el contrato con Electricaribe y hace las ofertas para contratar con otras nuevas empresas, de manera que no puede haber una cesión de contrato, porque eso es unilateral, y Electricaribe no estaba facultado para hacer una cesión de contrato unilateralmente. Todo lo contrario, si estaba intervenida, no podía hacer esa clase de cesión. Y sobre todo, hablando de que el servicio público tiene que prestar el Estado, es un servicio público la energía, de tal manera que el Estado era el que tenía que vigilar esa situación. Entonces, entrando ya con el tema de lo que es la cesión de contrato y lo que es cesión de crédito, establecemos la diferencia. Claro. Sí. Por ejemplo, el contrato de cesión la cesión de contrato es la prestación del servicio en forma generalizada, pero la cesión del crédito es con respecto a los supuestos deudores de Electricaribe, ¿sí? Entonces, es como cederle
una obligación contractual sobre una mora que tenía algún usuario, pero esa cesión de crédito tiene que ser notificada personalmente a cada usuario porque no todos los usuarios estaban en mora. Entonces, los que hicieron cesión de crédito tenían que notificarle a los deudores, diciéndole, y eso, tenía que tener un título que prestara mérito ejecutivo. Si la factura presta mérito ejecutivo, pero tenía que tener un soporte que no estuviera en reclamación, porque mientras esté en reclamación no puede prestar mérito ejecutivo. Pero esas reclamaciones no le prestan atención a esas reclamaciones. Hay reclamaciones y sin embargo siguen suspendiendo el servicio a personas, a usuarios que tienen algún caso, algún hecho en reclamación. Doctor Peñaranda. Precisamente de eso se trata. Es un abuso de la posición dominante de la empresa Aire porque sin estar legalmente autorizada, ¿sí?, por la ley, ni por cesión de contrato, ni por cesión de crédito, utiliza esa supuesta deuda para amenazar a los usuarios y obligarlos a arrodillarlos para hacer un acuerdo de pago sobre una deuda que está en reclamación, y mientras no haya una decisión definitiva en la reclamación, inclusive procesos ante la superintendencia que no habían sido definidos porque la misma empresa Electricaribe se abstenía de mandar el expediente para que en recurso de alzada se le diera una decisión por parte de la superintendencia. Entonces la misma Electricaribe estaba haciendo prácticamente como especie de un fraude al no mandar el expediente, porque así nunca se iba a decidir un recurso de apelación. Doctor Peñaranda, en lo que nos compete en este caso y haciendo énfasis en la cesión de contrato, más concretamente o transferencia de activos, jurídicamente hablando, es el argumento fundamental, concreto, firme, para que yo le diga en ese caso al funcionario que llega a mi casa a decirme no solamente si yo tengo el recibo, las facturas del 1 de octubre del 2020 al día hasta la fecha, pero quedé pendiente por decir algo con alguna deuda con la empresa Electricaribe, me protege ese tema en el cual no existe la cesión de contrato, que es en donde facultaría, si existiera, facultaría en este caso a la empresa Aire a decirle al usuario, sí señor, porque nosotros tenemos toda la cartera acá en nuestras manos. Entonces es bueno ilustrar al usuario, porque sabemos que todavía, doctor Peñaranda, nos da indignación que siguen llegando a las casas y la gente sigue firmando convenios de pago. Bueno, Juan, has tocado un punto muy importante, porque en el evento que existiera una autorización o de pronto, digamos, una cesión de crédito para que Aire cobre la cartera morosa de Electricaribe, lo que podría hacer Aire no es suspender el servicio o amenazar para que le paguen esa cartera morosa. Lo que podría hacer era ejecutar, irse a un proceso ejecutivo, porque la factura presta mérito ejecutivo, entonces tendría que iniciar un proceso contra ese deudor y precisamente ante el juez de conocimiento tendría que presentar toda la serie de documentos para acreditar que está legalmente autorizado para ejecutar al deudor, pero no utilizar eso para suspender el servicio, porque en su gran mayoría las personas en estos momentos están al día con la empresa Aire de lo que el servicio que ha prestado directamente Aire, de tal manera que no, ellos no pueden cortar un servicio por un servicio que ellos no prestaron, ¿sí? Simplemente estarían autorizados en el evento que lo hubieran autorizado legalmente para ejecutar una deuda que estaba a favor de Electricaribe, ¿sí? Era como un endoso prácticamente, un endoso de un documento que preste mérito ejecutivo, pero no podrían utilizar ese tema de la deuda para suspender, porque en ningún momento, si no ha prestado el servicio y
por ejemplo, desde que empezó a funcionar la empresa Aire, desde el 1 de octubre de 2020, está al día la persona, no hay razón para suspender el servicio. Tanto así que inclusive con los recursos, la misma ley 142 habla de que cuando una empresa de servicios públicos tiene que atender un recurso y mientras el usuario le demuestre que ha pagado, está al día en los últimos 5 meses. ¿Y cuántos meses se han causado desde entró a operar la empresa Aire? Más de 5 meses. Claro. Entonces, no habría razón para que después de una deuda que inclusive, esas son facturas que son de años atrás, que al momento de ejecutarla posiblemente podría haber una prescripción. Y es lo que podría utilizar el usuario hablando y defenderse si existe realmente una cesión del crédito o hay una prescripción, que es lo que le da la oportunidad de ejercer su defensa y no que en abuso de la posición dominante, Aire pretenda arrodillar a las personas para obligarlos a hacer un acuerdo de pago. Tanto así que esos medidores que llaman inteligentes y que lo manejan desde Barranquilla, es para suspenderle el servicio porque no han podido suspender el servicio en estos momentos en forma mecánica. Entonces, con los medidores convencionales. De tal manera que con el medidor inteligente, ellos sí te van a suspender el servicio y tú, sin el servicio, obligado, te arrodillan a que hagas un acuerdo de pago para que te lo puedan reinstalar. Ese es el abuso de la posición dominante y eso es lo que se viene. Sí, abogado, le hago una pregunta y es más que como jurista, como persona, como samario, como costeño, como colombiano. No entiendo cómo entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos en Barranquilla, funcionaria en la actualidad, una mujer, respetos para ella, esté todo el tiempo dándole lado a las empresas, en este caso a la empresa Aire, invitando inclusive a algo irregular, presuntamente, que es pagar las deudas viejas, las deudas anteriores con la empresa Electricaribe. Eso lo hizo la superintendente. Pero aparte de la superintendente, yo le pregunto, abogado, pareciera que en Santa Marta no existieran concejales, diputados, los mismos representantes a Cámara y Senado. Y también es bueno preguntarle al propio gobernador del departamento del Magdalena, a la propia alcaldesa de la ciudad de Santa Marta, a todos con el mayor respeto, ¿será que es que no ven, no escuchan, no miran redes sociales? Porque sabemos que hay algunos medios de comunicación, bastante por cierto, con la pauta de la empresa. Entonces allí es donde amarran al periodista para que la boca la tenga cerrada. Este es un tema bastante delicado, como me lo dijo un alto funcionario que se encuentra en la capital de la República y nos manifestó ya hace algún tiempo. Le están poniendo ustedes el dedo en la llaga, sobre todo al tema de la cesión de contratos. ¿Usted cree que es posible que una superintendencia, que funcionarios públicos, como el caso de Asamblea, Gobernación, Alcaldía, Gobernación, senadores, no salgan en defensa de lo que está ocurriendo con estos atropellos, la manera como se está golpeando a la ciudadanía, doctor Peñaranda? Ese es un tema bastante candente, Juan, porque ya es precisamente un tema que es tratar digamos, de estudiar lo que es la política en Colombia y cómo se manejan precisamente los medios periodísticos con la influencia y con las dádivas que se dan precisamente. Y la corrupción que hay en nuestra administración, de tal manera que a ellos no les interesa que en estos momentos a quienes le están tratando de suspender los servicios, a la gente que no tiene recursos, porque ¿a quiénes más?
¿sí? Entonces es muy difícil que se interesen porque no hay ninguna, digamos, una recompensa económica para, digamos, estudiar y entrar a rechazar esta situación, esta afectación social que debe preocuparnos a todos, porque hoy puede ser por el vecino, pero mañana por mí. Y llegará un momento en que esta situación llegue a tal extremo que la corrupción es la que manda en todo el país y así lo estamos viendo, ¿no? Sí. ¿Sí? Doctor Peñaranda, mire, ya rematando, tengo unos tres interrogantes finales. En esta nota que hacemos con el doctor Alfredo Peñaranda, destacado abogado de la ciudad de Santa Marta, que nos está dando más luces en torno al pésimo servicio en este momento, a los atropellos y abusos por parte de la empresa Aire en esta zona del país. Y no estamos en contra del desarrollo, ¿ah? No estamos en contra del desarrollo, de las inversiones millonarias que se puedan hacer para un servicio que ha sido desastroso. Por algo Electricaribe no está, por algo no está. Electricaribe hubiese avanzado en su labor si hubiesen prestado un buen servicio, un eficiente servicio, pero con un pésimo servicio. Por eso se fueron. Pero tal parece que el remedio está resultando peor que la enfermedad. Le pregunto algo, doctor Peñaranda. Al parecer la empresa no ha podido imponer el famoso sistema de medición centralizada, o como ellos le llaman, medición inteligente de energía. Ya comenzó a implementarse en el país la infraestructura de medición avanzada AMI. Me decía un líder del sector del 11 de noviembre, que en cualquier momento los vamos a escuchar, que eso es como la venta de un fruto envenenado. Te están vendiendo una fruta, pero por dentro va el veneno, diciéndole a la gente que es lo mejor, que es la berraquera, que tal cosa, que esto y lo otro, y tal parece que ya en algunos barrios de Santa Marta están despertando, diciendo, no señor, acá o el medidor convencional o no vamos absolutamente a dar un paso diferente. ¿Usted qué piensa de todos estos movimientos, estas cosas oscuras que hace una empresa como Aire en esta zona del país? Bueno, Juan, es muy evidente, pues, que como no funcionó Electricaribe precisamente con los medidores convencionales, porque en ese sentido tendrían ellos que suspenderle el servicio cuando hay una supuesta deuda en una forma, digamos, mecánica y no con los medidores centralizados. Entonces, ¿qué buscan con eso? Precisamente no arrodillar a las personas. O pagas, porque no hay oportunidad de reclamar, ni aún metiendo recursos, porque es que ellos rechazan recursos y siempre dan unas contestaciones que no te resuelven nada y nunca admiten que hay un error de parte de la empresa. De tal manera que así tú agotes todo lo que quieras agotar legalmente, no va a surtir ningún efecto. Entonces, ¿qué es lo que buscan con los medidores centralizados? Que las personas tengan que llegar a un acuerdo de pago en una forma obligada, porque o pagas o pagas. Sí. ¿Sí? No es que yo le tengo el último interrogante, pero como periodista al fin, y que somos tan curiosos, sí, yo lo veo a usted con un documento allí. ¿Será que tiene algo dentro de ese documento que nos iba a enseñar o nos iba a indicar algo? Porque lo veo a usted como con un documento allí, como abogado al fin, como buen abogado. Entonces, no sé si quería acotarme algo, porque yo le tengo el último interrogante, que es precisamente que a partir del 1 de julio, a partir de hoy, si usted es cliente moroso, su factura será roja a partir de este momento, a partir de hoy. Pero no sé si tenía algo independientemente a este último interrogante, doctor Peñaranda. Bueno, primero paso a absolver ese último interrogante y después te comento lo que tengo en mis manos. Sí. Lo primero es que a partir de hoy, con esas facturas que salen de color rojo, es estigmatizar precisamente a la persona que aparece con una supuesta deuda. Es una forma de señalarlo para ver si les siente algo de vergüenza, no sé, pero lo estigmatizan.
y entre otras cosas, yo sería uno de ellos, no en mi residencia, pero sí en mi oficina, que le comento pues en una situación muy privada, y es que desde que el gobierno dio la orden de cuarentena en marzo del 2020, yo no estoy asistiendo a mi oficina por razones obvias de mantenerme aislado y porque la oficina mía no es una oficina muy grande y me concurren muchos clientes, gracias a Dios. Entonces, tratando de aislarme, he mantenido la oficina totalmente cerrada y con los tacos abajo y no está consumiendo ninguna energía. ¿Qué hizo la empresa Aire? Me está facturando inclusive mayor valor que cuando yo estaba trabajando en mi oficina antes de la pandemia. Es decir, que los consumos vienen superiores a cuando yo estaba trabajando en la oficina. En estos momentos yo no tendría ningún consumo sino pagar cargos fijos porque los tacos se mantienen abajo, no hay ningún aparato encendido, no hay consumo. Y sin embargo me siguen facturando hasta 300,000, 400,000 pesos en la oficina. Entonces me van a llegar recibos allá a partir de hoy rojos. ¿Ya? Y yo he pasado los reclamos y eso salen con unas cosas absurdas, con mentiras, con falsas respuestas. Por ejemplo, diciendo de que ya fueron y arreglaron el medidor cuando nunca lo han puesto. Y la otra es que no pudieron hacer la visita, la revisión a la oficina, porque estando un portero totalmente pues disponible todo el día. Y siempre dicen, no, es que no hubo tiempo, no nos atendieron, no hubo, pero nunca resuelven. ¿Sí? Siempre es lo que digan ellos. Entonces me tocará, si me suspenden el servicio, porque ahora sale el recibo en rojo, y por mucho que yo haya reclamado, y eso que yo soy abogado y conozco del tema, y tengo ese enredo, yo me imagino a una persona que no tiene esos conocimientos. Totalmente. Doctor Peñaranda, mire, antes de ver ese documento rápidamente para decirle lo siguiente, ahora que usted me dice así, recuerdo inclusive que en las propias oficinas de Aire en Santa Marta, el señor Diego Rincones, gerente de Aire en la actualidad, que mostró una vez más su incapacidad, su negligencia, su falta de seriedad, porque quiso engañarnos, pero no lo permitimos. Por eso le grabamos y tengo entendido que hay una molestia gigante por esa razón. Le grabamos porque no era una reunión con bandidos, ni con delincuentes, ni era una reunión de negocios ilícitos. Simple y llanamente fue una visita de algunos líderes, de un periodista y de un funcionario inclusive como lo es el personero para los servicios públicos de aquí de la ciudad de Santa Marta. Y traigo a colación esto porque precisamente el personero del distrito de Santa Marta, en lo que hace referencia a los servicios públicos, le dijo frente a frente, cara a cara, le dijo: esto sigue siendo un copia y pega, copia y pega. La persona presenta una denuncia, mete un derecho de petición y allá es copia y pega. Usted lo que está diciendo me hizo recordar a lo que estaba diciendo el personero, que se lo dijo al propio gerente de Aire en Santa Marta. Esto es copia y pega. Usted manda una comunicación, mete un documento, de un derecho de petición y es copia y pega. Es lo mismo, la misma respuesta para todos. Hasta en eso ya fueron descubiertos los señores de la empresa de energía. Juan, porque es que ya yo lo comprobé, porque ya tengo esa experiencia, imagínate, de 5 años que esos medidores centralizados ya existían en mi oficina, en el edificio donde yo tengo mi oficina, y esos medidores se dañaron y hubo un funcionario que me dijo: eso no tiene arreglo y lo que cuesta es un billete largo. De manera que no hay medidores en mi oficina. Y esa es la razón porque yo venía pagando con Electricaribe un valor promedio de consumo y nunca me colocaron un medidor para yo saber realmente qué es lo que estoy consumiendo. Claro. ¿Ya? Y la ley dice que después de 6 meses, y después que yo le esté reclamando, hay silencio administrativo positivo y después de 6 meses ellos pierden el valor, el derecho a cobrar el valor del consumo.
Y con todo y eso, han pasado prácticamente 5 años y ahora entró Aire y me responde en los mismos términos que me venía respondiendo Electricaribe. Es decir, las cartas son totalmente iguales. Idénticas. Idénticas, ¿ya? O sea, que son los mismos funcionarios que simplemente cambiaron de nombre a la empresa y vienen trabajando, porque es como darle licencia a Electricaribe con otro nombre para atropellar y poder cobrar una cartera de difícil cobro, y porque no tenían la razón, ¿sí? Entonces, con el nuevo nombre, poder cobrarle y arrodillar a la gente. Así es. ¿Ya? Sí. ¿Qué dice ese documento, doctor Peñaranda, que lo veo acucioso ahí desde que iniciamos el diálogo en torno a este tema de palpitante actualidad como lo es el pésimo servicio y los atropellos de la empresa Aire en esta zona del país? Bueno, este es un tema bien largo. Yo cuando supe que venías a visitarme, me dediqué a coger algunas investigaciones que hice sobre este tema, y voy a tratar de ser lo más resumido, porque es bastante largo. Lo primero es que son las declaraciones que dio la superintendente cuando recién ingresó por su nombramiento en la Superintendencia de Servicios Públicos. Lo primero que manifestó, dice que deuda de usuarios con Electricaribe deben pagarse a nuevos operadores. Es decir, ella entra como funcionaria porque ella entra a vigilar las empresas de servicios públicos, no a los usuarios. Y lo que hace es darle orden a todos los usuarios a que tienen que pagarle a los operadores lo que le debían a Electricaribe. Es decir, ahí no hay estudio, siendo la superintendente, si realmente el usuario tenía razón o hay algún recurso que esté en trámite, ¿sí? Y no sea surtido, para que ella exprese de una vez que con razón o sin razón todo el mundo tiene que pagar. Nada le importó. Sí, exactamente. Entonces, eso me llamó mucho la atención y tomé ese dato. Bueno, y algunas funciones que tiene precisamente la superintendente, dice que vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento por parte de los vigilados, que son las empresas de servicios públicos, de las disposiciones que regulan la debida prestación de servicios públicos domiciliarios y protección de los usuarios. Protección de los usuarios. Y aquí está hablando de proteger a la empresa, de que le paguen a la empresa. Porque lo que veo es que realmente no es una inversión lo que prometieron Aire de prestar un buen servicio, que iban a hacer una inversión gradual, sino que la inversión se la van a sacar es a los usuarios con las supuestas deudas con Electricaribe. Sí. Esa es la razón. Bueno. Sí. ¿Tiene algo más pendiente, doctor Peñaranda, estar amable? Sí, Porque necesito una recomendación finalmente para todos los oyentes y televidentes de Perla Caribe Radio y Radio Satélite Online, de parte de un abogado, de un jurista conocedor de este tema, porque se sigue en Santa Marta atropellando y engañando a la gente, haciendo que firmen convenios de pago con deudas de Electricaribe. Entonces quisiera ya escuchar una última recomendación con usted antes de finalizar. Bueno, creo muy puntual para que todos los usuarios, los ciudadanos, escuchen lo que dice no solamente la ley sobre lo que es cesión de contrato y lo que es cesión de crédito, para que tengan una claridad sobre ese tema y no se dejen, digamos, no se obliguen prácticamente a hacer un acuerdo de pago de una deuda que no es legal que la cobre Aire. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, y voy a mencionar las normas que tratan sobre ese tema. Es decir, que lo que es cesión de contrato, dice una jurisprudencia en la sesión de contrato, dice: Estamos revisando acá un documento real, firme, concreto, para ilustrar a la comunidad, a usted,
para que no permita que se le siga engañando en la puerta de su casa. Y lo estamos haciendo precisamente acá con el doctor Alfredo Peñaranda Alvarado, que salió al paso y dijo, voy a través de Perla Caribe Radio a darles una mano a la comunidad. Entonces, por eso terminamos acá con el doctor Peñaranda sobre el particular. Dice la jurisprudencia, dice que a partir de reseñar lo que se estimó pertinente de los antecedentes del litigio, está hablando en un proceso, la actuación procesal, la sentencia impugnada, los fundamentos de la apelación en las consideraciones del ADCUEN, comienza por precisar que una cosa es la cesión de contratos mercantiles y otra muy diferente la cesión del crédito. Pues mientras que la primera se encuentra arreglada por el Estatuto Mercantil, artículo 887 del Código del Comercio y subsiguiente, la segunda, por su parte, la reglamenta el Código Civil, artículo 1960, y que para el caso la demandante entendió que la cesión del crédito en mención operó en su favor y con plenos efectos frente a la accionada, pero solamente en lo que respecta a los derechos económicos y que se deriven del contrato antes mencionado, reclamando la aplicación de la normatividad civil y cita como apoyo los artículos 616 y 1959. En este caso, por ejemplo, se está señalando que la cesión del contrato no es lo mismo que la cesión del crédito, porque la cesión del crédito inclusive tendría que notificarse personalmente a los efectivamente deudores, ¿sí? Porque la cesión del contrato es sobre todo lo que hacía Electricaribe en forma generalizada, estén al día o no, siguen prestando un servicio, la cesión del contrato. Pero la cesión del crédito, porque no todo el mundo estaba en mora. Entonces la cesión del crédito es exclusivamente con respecto a los que supuestamente estaban en deuda, exacto, con los deudores. Entonces ahí habría una cesión de crédito, pero resulta que en este caso muy particular no se podría dar la cesión del contrato ni del crédito, ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque Electricaribe fue intervenida por su mala prestación del servicio y que la cesión del contrato y cesión de crédito tiene que ser una cuestión unilateral de la parte que cede, ¿sí? Sin la intervención del Estado. Entonces, si el Estado precisamente tomó la decisión de terminar ese contrato con Electricaribe por su mala prestación del servicio, ninguna facultad tendría Electricaribe para, yo le cedo ahora el crédito o le cedo el contrato a Aire, si Aire no hizo contrato directamente con Electricaribe. Bueno, hasta ahora, por ejemplo, el presidente todavía no ha dicho ni ha explicado nada cómo fue esa negociación, porque precisamente ante la situación que se ve que no había facultades para Electricaribe para hacer directamente una cesión de crédito o cesión de contrato. Doctor Peñaranda, muy gentil, muy amable, de verdad. Vamos a seguir molestándolo en cualquier momento, porque esto apenas comienza. Se está ya solidificando en Santa Marta, fortaleciendo en la ciudad. Lo que son reuniones, ya se ha cumplido una reunión con líderes de la localidad 1, la localidad 2. Falta una reunión con la localidad 3 de Santa Marta. Para ir definiendo lo que es fecha, día y hora de una movilización social en Santa Marta, pero de manera simultánea también con Ciénaga. Víctor Bolaño, Enrique Maldonado en Tasajera y Víctor Bolaño en Ciénaga están organizando igualmente ellos allá. Vamos a estar en Ciénaga en cualquier momento y en Tasajeras, en Pueblo Viejo, porque Ciénaga, Pueblo Viejo, Tasajera va a marchar simultáneamente con Santa Marta. Y lo más gratificante en este caso es que al parecer algunos líderes del departamento de La Guajira y de Barranquilla, hasta un concejal, el doctor Borges, casualmente que se pronunció hace unos días, tal parece que está haciendo contacto con Santa Marta y con el departamento de La Guajira, porque sería una movilización en una gran parte de la costa. Todo simple y llanamente por los atropellos, los abusos, todo esto que está ocurriendo por cuenta de la empresa Aire en contra de los usuarios. Finalmente, doctor Peñaranda. Bueno, yo les recomiendo que en este sentido se ilustren para que
hagan las reclamaciones legales porque eso es lo correcto, hacer las reclamaciones legales, pero también pues hay que entender que el pueblo, la única defensa que tiene en estos momentos ya no es porque no vale una reclamación legal. Ustedes nunca le dan la razón ni atienden los recursos, entonces ni las tutelas, ya ni con las tutelas, entonces tendrá pues que la gente movilizarse en una forma pacífica, sí, y una protesta, porque yo no soy de izquierda y ni estoy invitando a que, pero sí es necesario que se sienta un precedente, porque de otra manera van a seguir atropellando y ellos continúan. Es más, están haciendo una campaña para convencer a todos los usuarios de que lo mejor que tiene que hacer es hacer un acuerdo de pago. Alfredo Peñaranda Alvarado es un destacado abogado, jurista de la ciudad de Santa Marta, que tomó la decisión de darnos una manito, no a este medio de comunicación, sino a la ciudad, al Samario, al costeño. Y como él, otros abogados que están esperando el espacio para hablar, pronunciarse y darle luces a la gente, darle iniciativa a la gente, decirle a la gente claramente qué es lo que está ocurriendo, qué están haciendo con ellos, el engaño que están cometiendo con la ciudadanía. En este caso lo ha hecho hoy el doctor Peñaranda. Mañana lo puede hacer cualquier otro distinguido jurista de la capital del departamento del Magdalena. Ya el doctor, casualmente el doctor Carrera, ha hablado con nosotros la próxima semana. Está interesado igualmente en tocar este tema de palpitante actualidad. Así que todo con la intención de brindarle ayuda, colaboración, apoyo a usted, a la comunidad, aquí en la capital del departamento del Magdalena y obviamente en todo el Caribe colombiano. Con la cámara de Eduardo Rojas, la supervisión general de Alex Villalba, yo soy Juan Alberto Padilla Arnedo, su periodista satélite. Regreso al centro de información.